Hay algo que nadie te dice sobre el momento en que tu vida se parte en dos. No siempre llega con gritos. A veces llega en silencio, a veces llega sentada en el piso de un baño de hospital, con la ropa del día anterior todavía puesta, mirando el reflejo de una mujer que ya no reconoces del todo, y sonriendo, una sonrisa que no viene de la felicidad, ni de la locura, sino de algo mucho más extraño, de finalmente entender que tenías razón todo el tiempo, y que haber tenido razón no te salva de nada. Eso fui yo, a las 3 de la mañana de un martes de octubre, en el baño del segundo piso del Hospital General, con el teléfono apagado en la mano y el ruido de los pasillos filtrándose por debajo de la puerta. 34 años, zapatos que seguían puestos, un abrigo que olía a su perfume, y esa sonrisa, esa maldita sonrisa que ni yo misma sabía cómo interpretar. En la habitación de al lado estaba Marcos. Marcos, que esa misma noche, entre la confusión del suero y el cansancio de un corazón que literalmente había fallado, me había dicho lo que yo llevaba meses sin querer preguntarle, lo que había guardado en el cajón más oscuro de mi cabeza cada vez que los fines de semana desaparecía, cada vez que cortaba una llamada demasiado rápido, cada vez que algo en su manera de mirarme tenía esa textura particular de quien está cargando un secreto que pesa demasiado. 3 años, y una esposa, y 2 hijos, y una vida entera que yo nunca vi porque nunca me dejé ver. Me acuerdo que me levanté del piso despacio, como si el cuerpo me pesara el doble. Me lavé la cara con agua fría, y cuando me miré al espejo, ahí fue, la sonrisa, no sé de dónde salió, no sé si fue alivio, o colapso, o alguna forma rara de cordura, que el cerebro activa cuando ya no puede seguir sosteniendo la tensión, pero estaba ahí, y lo que pensé en ese momento fue algo que no tiene mucho sentido dicho así, pero que en ese instante fue lo más verdadero que había sentido en años. Ya era hora, no de que me traicionaran, no del dolor, sino de llegar al fondo, de tocar algo tan sólido, tan inapelable, que ya no hubiera manera de hacerme la que no veía. Esto que les voy a contar no es una historia sobre 3 hombres que me hicieron daño. Eso sería demasiado fácil, y demasiado injusto, injusto con la verdad, que siempre es más complicada que un villano y una víctima. Esto es la historia de una mujer que aprendió a querer de la única manera que le enseñaron, con miedo, con esfuerzo, con los ojos entrecerrados ante lo que no quería confirmar, y que necesitó que el corazón se le rompiera 3 veces distintas, con 3 dolores distintos, para finalmente preguntarse si el problema no estaba en los que llegaban, sino en la puerta que ella les abría. La primera vez que me rompieron el corazón tenía 22 años y creí que era porque no me había esforzado lo suficiente. La segunda vez tenía 27 y creí que era porque no sabía elegir. La tercera vez tenía 34. Estaba en el piso de un baño de hospital, y por primera vez en mi vida no busqué la explicación afuera. Eso fue lo que me salvó, no el dolor. No el tiempo, no ninguna frase bonita que alguien me dijera después, sino ese instante preciso en que dejé de mirar hacia los lados buscando al responsable y me miré a mí, a los ojos, sin apartar la vista. Si alguna vez sintieron que el amor les ha costado demasiado, si alguna vez esperaron tanto a alguien que se olvidaron de esperarse a ustedes mismos, si alguna vez dijeron está bien cuando no estaba bien, no pasa nada cuando sí pasaba, ya se me va a pasar cuando en realidad lo que necesitaban era que alguien se sentara con ustedes y dijera la verdad, entonces esta historia es para ustedes. No les prometo que va a ser fácil de escuchar. Las cosas que de verdad nos cambian casi nunca lo son, pero sí les prometo que al final van a entender por qué le doy gracias a cada una de esas 3 veces. ¿Por qué hoy? Cuando alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta que sale de mí no tiene dudas. Empecemos desde el principio, desde antes de Marcos, desde antes de Daniel, desde antes incluso de Rodrigo, desde el lugar donde todo esto realmente comenzó, que no fue ninguna relación,
sino una tarde de domingo cuando tenía 6 años y mi padre salió por la puerta con una maleta pequeña. Se giró una vez para mirarme, y no volvió jamás. Desde ahí viene todo, y desde ahí, también, viene la salida. Hay una cosa que los niños aprenden muy temprano cuando alguien importante se va sin decir por qué, aprenden que el amor es algo que se puede perder, y una vez que aprendes eso, una vez que esa idea se instala en algún lugar profundo dentro de ti, en ese sitio donde viven las cosas que no se piensan sino que simplemente se saben menos, ya no puedes desaprenderla fácilmente, te quedas con ella, y sin darte cuenta, empiezas a construir tu manera de querer alrededor de ese miedo. Mi madre nunca habló mal de mi padre, eso es algo que le reconozco, nunca lo llamó cobarde, nunca me dijo que nos había abandonado, nunca usó esa palabra. ¿Qué tanto pesa y qué tanto hubiera necesitado escuchar para ponerle nombre a lo que sentía? Lo que hizo fue algo distinto, algo que quizás fue más dañino precisamente porque venía del amor, lo normalizó, siguió adelante, trabajó doble, nos mantuvo, nos dio todo lo que pudo, y cuando yo le preguntaba por él, me miraba con esa expresión que tienen las madres cuando quieren protegerte de algo que ellas mismas no han terminado de procesar, y me decía, hay personas que no saben quedarse, mi amor, no es culpa tuya, no es culpa tuya, lo decía para consolarme, y me consolaba, en el momento, pero lo que también me enseñaba, sin querer, era que el mundo se dividía en dos tipos de personas, las que se quedan y las que se van, y que no había mucho que tú pudieras hacer al respecto, que era una condición de la gente, casi como el color de ojos, y que te tocaba aprender a distinguirlos antes de encariñarte demasiado. Lo que no me enseñó, porque ella tampoco lo sabía, era que esa división falsa me iba a costar años de vida. Crecí siendo una niña muy seria, muy responsable, de las que no dan problemas, de las que sacan buenas notas, de las que ayudan en casa sin que nadie se los pida. Hoy, con el tiempo y con la terapia, entiendo lo que era eso. Era una negociación silenciosa con el universo. Si me porto bien, si no soy un peso, si soy fácil de querer, entonces quizás la gente se queda. Era una lógica de niña. Pero las lógicas de niña no se van cuando cumples 18 años. Se quedan contigo. Se visten de adulto y siguen operando desde adentro, tomando decisiones que tú crees que estás tomando con la cabeza. Tenía 22 años cuando conocí a Rodrigo. Era músico, de esos que entran a un lugar y algo cambia en el aire, como si la temperatura bajara un par de grados y todo se volviera más interesante. Tenía esa manera de hablar que hacía que sintieras que lo que estabas diciendo importaba de verdad, que él te estaba escuchando a ti, y solo a ti, aunque hubiera 20 personas alrededor. Me eligió a mí en una noche en que podría haber elegido a cualquiera, y eso, ese detalle tan simple, me pareció el acto de amor más grande que alguien había tenido conmigo. Ahora entiendo que estaba hambrienta, que cuando llevas años esperando que alguien te elija de verdad, el primero que lo hace te parece extraordinario, aunque en realidad solo estés siendo una persona normal. La relación con Rodrigo fue intensa desde el principio, de esas que te consumen, que te hacen sentir viva de una manera que asusta un poco. Él era impredecible, apasionado, lleno de proyectos que empezaba con una energía arrolladora y a veces no terminaba, y yo, que había crecido siendo la niña seria y responsable, encontré en su caos algo que me liberaba. Pensé que nos complementábamos. Pensé que eso era lo que se sentía cuando la pieza encajaba. Lo que no vi, o lo que elegí no ver, que no es lo mismo pero que en ese momento se sentía igual, era que Rodrigo también tenía su propio miedo. El suyo no era al abandono, el suyo era a la quietud. A que las cosas se volvieran predecibles, a que el amor se convirtiera en rutina y la rutina en trampa, y cuando eso empezó a pasar entre nosotros, cuando dejamos de ser nuevos el uno para el otro y empezamos a ser reales, Rodrigo hizo lo único que sabía hacer cuando algo lo incomodaba,
Se fue alejando, no de golpe, eso hubiera sido casi más fácil. Lo hizo despacio, de la manera en que se enfría el café si lo dejas en la mesa, sin que nadie haga nada malo, sin un momento dramático, simplemente el calor que se escapa solo porque ya no hay nada que lo sostenga. Las llamadas se volvieron más cortas, los planes, más vagos, las miradas, más distraídas, y yo, que había aprendido de niña que el amor era algo que podías perder si no eras suficiente, empecé a correr, empecé a esforzarme más, a estar más disponible, a decir que sí cuando quería decir que no, a doblarme un poco aquí, a ceder un poco allá, a hacer esa aritmética dolorosa en la que vas sacrificando pedazos de ti misma con la esperanza de que eso detenga algo que ya está pasando de todas formas. No lo detuvo. Un domingo de noviembre, después de un silencio que ya duraba demasiado, fui yo quien dijo las palabras. Rodrigo me miró con algo que no era alivio, pero tampoco era dolor. Era esa expresión de alguien a quien le han resuelto un problema que no sabía cómo resolver. Solo, asintió, me dijo que lo sentía, y eso fue todo. Caminé hasta mi apartamento con el frío pegándome en la cara y con una sola idea dando vueltas en mi cabeza. Una idea que sentía como una certeza aunque era una mentira. No me esforcé lo suficiente. Si hubiera sido más paciente, más flexible, más presente, si hubiera entendido mejor cómo era él, si hubiera sabido cómo quedarse sin hacer que se sintiera atrapado. Esa conclusión, tan comprensible, tan humana, tan completamente equivocada, fue la primera piedra de una estructura que tardé 12 años en empezar a desmantelar. Pasaron 5 años. Me recuperé de Rodrigo de la manera en que te recuperas de las cosas a los 20 y tantos, trabajando mucho, saliendo con amigas, convenciéndote de que ya estás bien antes de que realmente lo estés. Y entonces apareció Daniel. Daniel era todo lo que Rodrigo no había sido, estable, predecible, amable de una manera constante que no dependía del humor del día, tenía trabajo fijo, llamaba cuando decía que iba a llamar, llegaba a la hora, que había dicho que iba a llegar, estaba presente, y yo, que venía de años de correr detrás de algo que siempre se alejaba un poco más rápido de lo que yo avanzaba, interpreté esa presencia como amor profundo. Nos casamos cuando tenía 29 años. La boda fue bonita, mi madre lloró, yo también lloré, y en ese momento creí que era de felicidad. Durante los primeros 2 años, la vida con Daniel funcionó. Teníamos una rutina, teníamos planes, teníamos conversaciones tranquilas por las noches sobre cosas cotidianas que en aquel entonces me parecían el lujo más grande del mundo. Después de Rodrigo, la tranquilidad me sabía a victoria, pero hay una diferencia entre una relación tranquila y una relación vacía, y esa diferencia, al principio, es casi imposible de detectar. Se parece demasiado, el mismo silencio, la misma calma, las mismas noches sin tensión, solo con el tiempo, solo cuando te sientas un día con suficiente honestidad como para hacerte la pregunta menos notas que la tranquilidad no viene del amor sino de la ausencia, que no hay conflicto, porque tampoco hay profundidad, que están los dos ahí, en la misma casa, en la misma cama, viviendo en paralelo sin que sus mundos interiores se hayan tocado jamás de verdad. El quiebre con Daniel no fue una traición en el sentido clásico, no hubo otra persona, no hubo mentiras grandes, hubo algo más difícil de nombrar y más difícil de perdonar, una noche en que le pregunté, con más calma de la que sentía, si me amaba de verdad, y Daniel, que era un hombre honesto, eso siempre lo fue, me miró un momento antes de responder, y en ese momento, antes de que dijera una sola palabra, yo supe. Lo que me dijo fue esto, que me había elegido porque era buena persona, porque era fácil de querer, porque construir una vida conmigo parecía sensato, que nunca me había mentido, que simplemente nunca había sentido por mí lo que creía que debería sentir, y que había esperado que llegara con el tiempo. No llegó.
Me quedé en silencio mucho rato. Daniel también. Afuera llovía, y yo pensé, con una claridad extraña y fría, otra vez me había equivocado, otra vez había construido algo sobre una base que no era lo que parecía. Pedí el divorcio 2 semanas después. Lo dije sin escenas, sin reproches, con esa serenidad que a veces confundimos con fortaleza y que en realidad es solo agotamiento profundo. Y esta vez la conclusión que saqué fue diferente a la de Rodrigo, pero igualmente equivocada. Yo soy el patrón, yo soy el problema. Hay algo en mí que atrae este tipo de amor a medias, este amor que no termina de llegar. No me pregunté por qué elegía lo que elegía, no me pregunté de dónde venía ese patrón ni qué lo alimentaba. Me limité a cargarlo como una condena personal, como un defecto de fábrica que tendría que aprender a administrar. Y entonces, 3 años después, apareció Marcos, y yo, que creía haberlo aprendido todo sobre el dolor, estaba a punto de descubrir que todavía me faltaba la lección más importante. Hay personas que llegan a tu vida en el momento exacto en que más vulnerable estás, y eso hace que sea casi imposible distinguir si lo que sientes es amor o simplemente alivio. Cuando conocí a Marcos, yo llevaba 3 años sola después del divorcio con Daniel. 3 años en los que había aprendido a vivir conmigo misma de una manera funcional, razonablemente ordenada, suficientemente tranquila. Había retomado cosas que había abandonado durante el matrimonio. Leía más, dormía mejor, tenía una rutina que me sostenía sin depender de nadie, pero había algo que no había resuelto, algo que seguía ahí debajo de toda esa calma construida con esfuerzo, el convencimiento silencioso de que yo era demasiado complicada para ser amada de verdad. No lo pensaba conscientemente, no me lo decía frente al espejo, pero operaba desde adentro, como una corriente subterránea que no ves pero que determina hacia dónde va el río. El taller de escritura era los jueves por la noche, en un espacio pequeño con sillas incómodas y una cafetera que hacía demasiado ruido. Yo había llegado casi por accidente, porque una amiga me había regalado la inscripción como cumpleaños y no quise desperdiciarla. No esperaba nada. Esa es, quizás, la única razón por la que lo vi llegar sin defensas. Marcos entró tarde, se disculpó con el instructor con una sonrisa breve, y buscó el único asiento que quedaba, que resultó estar a 2 lugares del mío. No hubo nada cinematográfico en ese momento, no se me aceleró el corazón ni el tiempo se ralentizó, simplemente llegó, se sentó, y cuando el instructor le pidió que se presentara, lo hizo con esa economía de palabras que tienen las personas que no necesitan impresionar a nadie. Su nombre, que escribía desde hacía años sin haberlo tomado en serio nunca, y que estaba ahí porque quería cambiar eso. Lo que me llamó la atención no fue lo que dijo, fue cómo escuchaba cuando hablaban los demás. Había algo en su manera de prestar atención que se sentía distinto a la educada cortesía de quien espera su turno para hablar. Escuchaba de verdad, con el cuerpo inclinado levemente hacia adelante, con los ojos quietos en quien estuviera hablando, como si lo que esa persona decía fuera lo más importante que iba a escuchar en todo el día. Yo llevaba tantos años sintiéndome a medias escuchada que eso, solo eso, me desarmó por completo. Nos tomamos un café después de la segunda sesión. Hablamos durante 2 horas de cosas que importaban y de cosas que no importaban, y en ningún momento sentí esa tensión familiar de estar actuando una versión mejorada de mí misma para ver si pasaba la prueba. Con Marcos no había prueba, o al menos, eso creí durante mucho tiempo. La relación creció despacio, con una naturalidad que yo nunca había conocido. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Hubo conversaciones largas, hubo silencio cómodo, hubo la extraña y maravillosa sensación de que podía decir lo que realmente pensaba y que del otro lado no habría juicio sino curiosidad. Me hacía preguntas que nadie me había hecho, no sobre lo que hacía o lo que quería lograr, sino sobre cómo era yo por dentro. ¿Qué me daba miedo?
¿Qué me hacía sentir viva? ¿Qué cargaba que todavía no había podido soltar? Y yo le respondía con una honestidad que me sorprendía a mí misma, como si su manera de preguntar abriera puertas que yo ni sabía que estaban cerradas. Por primera vez desde que tenía memoria, no trabajé para mantener el amor. Simplemente lo viví. Eso debería haber sido suficiente para que todo fuera bien, pero la vida no funciona así, y la felicidad real raramente llega sin sus propias complicaciones escondidas. Las primeras señales llegaron antes del primer mes y lo sé porque las registré. Ese es el detalle que más me ha costado aceptar con el tiempo, que no fui ciega, que lo vi, que simplemente decidí no mirar. Los fines de semana, Marcos desaparecía, no de manera total ni escandalosa, pero sí de una forma que tenía una textura particular. Los viernes por la tarde se volvía un poco más distante, como alguien que se prepara para entrar a un modo diferente. Los mensajes tardaban más. Las llamadas, cuando las hacía, eran más cortas, más cuidadosas en el tono, como si hablara desde un lugar donde tenía que medir las palabras. Siempre había una explicación. Familia en otra ciudad, una madre enferma que requería atención, compromisos de trabajo que se acumulaban los fines de semana porque su industria no respetaba horarios. Las explicaciones eran razonables, coherentes, del tipo que no puedes rebatir sin parecer controladora o desconfiada. Y yo, que tenía tanto miedo de ser la mujer difícil, la mujer insegura, la mujer que ahuyenta al amor con sus preguntas, las acepté, las guardé. Eso es lo que hice. No las ignoré, porque ignorar implica que no las ves. Yo las veía, las tomaba, las examinaba un momento, y luego las doblaba con cuidado y las guardaba en ese cajón interior donde ponemos las cosas que sabemos pero que no estamos listos para enfrentar. Y cada vez que el cajón se llenaba un poco más, lo empujaba, un poco más fuerte para que cerrara. Hubo una tarde, creo que era primavera del segundo año, en que estábamos caminando por un parque y su teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo, vio la pantalla, y algo cambió en su cara, solo por un segundo, una contracción pequeña alrededor de los ojos, un gesto casi imperceptible de quien recibe algo que esperaba y que no quería recibir todavía. Cortó la llamada, me miró, sonrió. Era trabajo, dijo. Yo asentí, y mientras seguíamos caminando con el sol de la tarde dándonos en la cara, una parte de mí supo que era mentira, no con certeza, no con pruebas, pero con esa inteligencia del cuerpo que opera por debajo de las palabras y que casi siempre tiene razón. Lo supe, y no dije nada. Seguí caminando, seguí sonriendo, seguí eligiendo la versión de la historia que me permitía quedarme. Comencé la terapia ese otoño, no por la relación. Al menos eso me dije a mí misma al principio. Me dije que era por el trabajo, que estaba estresada, que dormía mal, que había perdido el apetito de una manera que ya empezaba a preocuparme. Todo eso era verdad, pero la razón real, la que tardé varias sesiones en admitir en voz alta, era que me sentía dividida, que había una parte de mí que estaba viviendo la mejor relación de su vida y otra parte que cargaba algo que no sabía nombrar pero que pesaba cada vez más. Mi terapeuta era una mujer de voz pausada y preguntas precisas que tenía la costumbre de dejar el silencio abierto después de decir algo importante, como si quisiera darte tiempo de que la idea aterrizara sola. Un día, sin saber nada de Marcos, sin contexto ninguno, dijo algo que yo anoté en mi cuaderno con la sensación de que iba a necesitarlo después, el miedo a perder algo. ¿Qué te hace bien a veces es la señal de que ya lo estás perdiendo? Lo leí 3 veces esa noche, lo cerré, y no lo volví a abrir hasta mucho después. Los meses siguientes fueron una danza extraña entre la alegría y la inquietud. Había días en que estar con Marcos se sentía tan natural, tan completamente correcto, que me parecía imposible que algo estuviera mal, y había otros días en que el peso del cajón cerrado se hacía tan presente que tenía que hacer un esfuerzo consciente para no pensar en él.
Alternaba entre los dos estados con una destreza que, ahora lo sé, requería una enorme cantidad de energía que empezó a faltarme, no de golpe, poco a poco. Empecé a cancelar planes con amigas porque me sentía cansada. Empecé a trabajar con menos concentración. Empecé a tener esa sensación específica de quien vive en alerta permanente sin saber exactamente de qué se está cuidando, solo sintiendo que algo puede romperse en cualquier momento y que hay que estar lista. Y entonces llegó esa noche de octubre. Marcos me llamó a las 10 de la noche con la voz diferente, no asustada, sino extrañamente quieta, de esa quietud que tienen las personas cuando algo serio ya pasó y el cuerpo todavía no ha procesado la magnitud. Me dijo que estaba en el hospital, que había tenido un episodio con el corazón, que los médicos decían que no era grave pero que querían tenerlo en observación. Me dio la dirección y antes de que pudiera preguntarle nada más, cortó. Llegué en 20 minutos. Entré con el abrigo todavía puesto, el corazón en la garganta, buscando su nombre en los registros de admisión. Una enfermera me indicó el pasillo, la habitación, el número de puerta, y justo cuando iba a doblar la esquina, vi a una mujer sentada en las sillas de la sala de espera con 2 niños pequeños dormidos a su lado. Tenía el mismo gesto de alguien que llegó corriendo, el mismo abrigo puesto a la carrera, los mismos ojos con esa mezcla de miedo y alivio que tiene la gente cuando la persona que ama todavía está bien. Me miró, yo la miré, y algo en la manera en que me miró, no con hostilidad, sino con una confusión genuina, casi inocente, me dijo todo antes de que ella abriera la boca. ¿Usted quién es?, me preguntó. El pasillo de repente era muy largo y muy silencioso. Le dije mi nombre. Ella asintió despacio, con la expresión de alguien que está recibiendo una información que confirma algo que también, en su propio cajón, llevaba tiempo guardada. Luego me dijo el suyo, y después, con una calma que todavía hoy me parece la cosa más dolorosa que he presenciado en mi vida, me dijo que era la esposa de Marcos, que llevaban 7 años casados. No recuerdo exactamente cómo llegué al baño, solo recuerdo el frío del suelo a través de la ropa, el teléfono apagado en la mano, y el silencio enorme de esa hora de la noche en que el mundo sigue girando, aunque dentro tuyo todo se haya detenido, y recuerdo la sonrisa, esa sonrisa que no supe explicarme en el momento, pero que con el tiempo aprendí a leer. No era resignación, no era locura, era el gesto involuntario de alguien que por fin, después de tanto tiempo empujando el cajón para que cerrara, siente que ya no tiene que seguir haciéndolo. Lo que no sabía todavía era que lo más difícil no acababa de comenzar ahí. Lo más difícil no era lo que Marcos me había hecho, lo más difícil era lo que estaba a punto de descubrir sobre mí misma. Hay una diferencia entre que te rompan el corazón y que te lo rompas tú misma. La primera duele de una manera que conoces, que tiene nombre, que el mundo entiende y valida. La segunda duele de una manera diferente, más silenciosa, más vergonzosa, porque implica aceptar que en alguna parte del proceso fuiste cómplice de tu propio daño, y esa aceptación no llega de golpe, llega despacio, con resistencia, en capas, como se van quitando vendas de una herida que no terminó de sanar porque nunca se limpió bien. Los primeros días después del hospital los pasé, en un estado que no sabría llamar tristeza exactamente. Era algo más parecido al entumecimiento. Me levantaba, hacía café, miraba por la ventana, a veces comía, a veces no. Tenía el teléfono lleno de mensajes que no abría porque no tenía energía para ninguna de las conversaciones que esos mensajes requerirían. Las amigas preguntando cómo estaba, el trabajo pidiendo cosas, y Marcos, cuyo nombre aparecía repetido en la pantalla con una persistencia que oscilaba entre la culpa y la desesperación. No le respondí durante 2 semanas. Luego llegó la carta, no un mensaje, no un audio, una carta escrita a mano, en papel, real,
metida en un sobre sin remitente que alguien deslizó por debajo de mi puerta un martes por la mañana. La encontré cuando salí a buscar las llaves que había dejado en el piso de la entrada, y me quedé un momento parada mirándola como si pudiera saber desde afuera lo que contenía y decidir si quería saberlo. La abrí. Marcos no se disculpó en el sentido que la mayoría de la gente espera de una disculpa. No hubo súplica ni promesa de cambio ni intento de justificar lo injustificable. Lo que había en esas páginas era otra cosa, algo que me costó más procesar precisamente porque no me daba la rabia limpia y sencilla que yo hubiera preferido tener. Me explicaba, me contaba, que su matrimonio era una estructura que se había construido sobre expectativas familiares y compromisos que él nunca tuvo el valor de cuestionar en el momento adecuado, que llevaba años intentando disolverlo sin saber cómo hacerlo sin destruir a personas que no merecían ser destruidas, que cuando me conoció, algo en él quiso ser honesto por primera vez en mucho tiempo, que cada semana que pasaba sin decirme la verdad era una semana en que se decía a sí mismo que lo haría la siguiente, que el miedo a perderme siempre ganaba sobre el valor de ser sincero, y entonces escribía algo que me detuve a leer 3 veces seguidas, porque la primera vez no lo terminé de entender y la segunda vez no quise entenderlo y la tercera vez ya no pude evitarlo. Decía que lo peor de todo, lo que más lo avergonzaba, era que al final había hecho exactamente lo que el padre que yo nunca tuve le había hecho a la niña que yo fui. Había elegido el silencio, había preferido no causar el dolor inmediato aunque eso significara construir uno mucho más grande, había apostado por la comodidad del presente sin importar el costo futuro. Doblé la carta, la puse sobre la mesa, y me fui a sentar al sofá con esa sensación específica de cuando una verdad te golpea en un lugar que creías protegido. Pasé varios días con esa carta encima de la mesa sin volver a abrirla. La miraba desde lejos, como se mira algo que sabes, que tiene que ver contigo pero que todavía no estás lista para acercarte. Seguí yendo a terapia, seguí levantándome, seguí haciendo café y mirando por la ventana, y entonces, una noche que no tenía nada de especial, busqué el cuaderno donde anotaba las cosas que mi terapeuta decía y que yo quería recordar. Lo abrí sin un objetivo claro, solo, con ese impulso vago de quien busca algo sin saber exactamente qué. Pasé páginas con anotaciones de meses anteriores, frases sueltas, preguntas que me había hecho a mí misma y que había dejado sin responder. Y entonces la encontré, la frase que había anotado meses antes, en aquella sesión donde no había contexto ninguno y donde sin embargo mi terapeuta había dicho algo que yo había sentido como una advertencia sin destinatario claro. El miedo a perder algo que te hace bien a veces es la señal de que ya lo estás perdiendo. La leí una vez, y algo se movió, no de manera dramática, no fue un momento de revelación cinematográfica con música de fondo y lágrimas cayendo, en cámara lenta, fue más silencioso que eso. Fue como cuando ajustas el foco de unos binoculares y lo que antes era borroso de repente tiene contornos precisos. Fue ver, de golpe y sin posibilidad de desverlo, algo que había estado frente a mí todo el tiempo. Yo sabía, no todo, no los detalles, no el nombre de su esposa, no la existencia de sus hijos, pero sabía que algo no estaba bien. Lo había sabido desde aquella tarde en el parque cuando su cara cambió por un segundo al ver la pantalla del teléfono. Lo había sabido cada fin de semana que sus explicaciones eran demasiado razonables, demasiado pulidas, del tipo de explicaciones que alguien construye con cuidado porque sabe que serán examinadas. Lo había sabido en esos momentos de madrugada en que me despertaba con una inquietud sin nombre y me convencía de que era el trabajo, el estrés, cualquier cosa menos lo que realmente era. Lo había sabido y había elegido no preguntar. Y ahí, con el cuaderno abierto en las manos y la carta de Marcos todavía sobre la mesa, tuve que hacerme la pregunta que llevaba semanas evitando porque era la más difícil de todas. ¿Por qué?
¿Por qué una mujer que había sobrevivido a Rodrigo y a Daniel, que había aprendido a vivir sola con dignidad, que iba a terapia y leía y tenía herramientas que a los 22 años no tenía, eligió deliberadamente no preguntar lo que necesitaba saber? La respuesta llegó despacio, en pedazos, durante los días siguientes, y fue esta, porque si preguntaba y la respuesta era lo que sospechaba, tenía que irme, y si me iba, confirmaba mi conclusión más vieja y más arraigada, que yo era el patrón, que había algo en mí que inevitablemente elegía mal, que atraía amor a medias, que no era suficiente para que alguien se quedara siendo completamente honesto. Mientras no preguntara, podía seguir viviendo en la versión de la historia donde Marcos era real y yo había elegido bien por primera vez. El cajón cerrado no era ingenuidad, era protección, y esa comprensión me costó más que todas las traiciones anteriores juntas, porque implicaba aceptar algo que ninguna de las otras veces había tenido que aceptar, que yo no era solo la persona dañada en esta historia, era también la persona que se había dañado a sí misma, activamente, por miedo. Necesité un tiempo con eso, no lo voy a romantizar diciéndoles que lo acepté con gracia o que de inmediato lo convertí en aprendizaje. Hubo días de mucha rabia, no hacia Marcos sino hacia mí misma, que es un tipo de rabia mucho más difícil de sostener porque no tiene hacia dónde dirigirse. Hubo días en que me parecía injusto que encima de todo tuviera que responsabilizarme de algo que él había hecho. Hubo días en que quería la versión simple de la historia, la del villano y la víctima, porque era más llevable que la verdad compleja, pero la verdad compleja no desaparece porque no la quieras ver. Ya lo había aprendido con Marcos. Fue mi terapeuta quien me sugirió que hablara con mi madre, no para reclamarle, no para abrir viejas heridas, sino para entender, para ver el patrón desde más atrás, desde antes de que fuera mi patrón, desde el lugar donde todo se originó. Fui un sábado por la tarde. Mi madre me recibió con café y con esa cautela suave de quien percibe que la conversación que viene no va a ser fácil. Me senté frente a ella en la cocina de la casa donde crecí, con la luz de la tarde entrando por la ventana, y le dije que necesitaba que me contara sobre mi padre, no la versión protegida, la verdad. Lo que mi madre me contó esa tarde no me dio alivio inmediato, no hubo un momento de catarsis limpia ni de reconciliación perfecta. Lo que hubo fue algo más valioso y más duradero, contexto. Me contó que ella también había sido abandonada de niña, que su padre, mi abuelo al que yo casi no conocí, se había ido y había vuelto y se había ido de nuevo con esa inconsistencia que hace más daño que la ausencia definitiva porque nunca te deja cerrar del todo, que ella había aprendido a no preguntar demasiado, a no exigir demasiado, a hacer que las cosas funcionaran con lo que había porque pedir más siempre había terminado en pérdida, que cuando mi padre se fue, una parte de ella lo había visto venir y no había dicho nada, porque decirlo hubiera significado enfrentarlo, y enfrentarlo hubiera significado arriesgarse a que se fuera antes, en lugar de después. El mismo cajón, la misma lógica de protección que en realidad no protege nada, solo pospone y amplifica el daño. Me quedé mirando a mi madre durante un momento largo, a esta mujer que me había criado sola con una fortaleza que yo siempre había admirado y que ahora veía de otra manera, no menor sino más completa, con sus grietas visibles. Y entendí algo que cambió la manera en que me veía a mí misma y no era un defecto de fábrica, no era algo roto en mí que me hacía elegir mal o amar mal o merecer menos, era un aprendizaje, una estrategia que alguien antes que yo había desarrollado para sobrevivir una situación difícil, y que me había transmitido sin querer, y que yo había adoptado sin saber, y que había funcionado lo suficientemente bien como para no cuestionarla, hasta que el costo se volvió demasiado alto para ignorarlo. Los ciclos no se perpetúan porque seamos débiles, se perpetúan porque tienen historia, y las cosas con historia se pueden entender, y las cosas que se entienden, con trabajo y con tiempo y con la voluntad de no mirar para otro lado,
se pueden cambiar. Salí de la casa de mi madre esa tarde con algo que no esperaba encontrar, no paz, todavía no, pero sí la primera sensación real de que lo que venía no tenía que parecerse a lo que había sido, y eso, aunque todavía dolía todo, era suficiente para seguir. La recuperación no tiene el ritmo que uno espera. Antes de vivirla, yo me la imaginaba como algo más lineal, más ordenado, con etapas claras que se van cumpliendo hasta llegar a un punto en que puedes decir con certeza que ya estás bien. Pero no funciona así, funciona más como el clima. Hay días despejados que de pronto se nublan sin aviso, y días grises que en algún momento de la tarde abren un hueco de luz que no esperabas, y aprendes a vivir con esa irregularidad. Aprendes, poco a poco, a no interpretar cada nube como una señal de que no has avanzado nada. Los primeros meses después de la conversación con mi madre fueron de mucho trabajo interior y poca recompensa visible. Seguí yendo a terapia, ahora con una honestidad diferente, más profunda, sin el filtro inconsciente que antes me hacía presentar una versión ligeramente más ordenada de lo que realmente sentía. Empecé a decir las cosas incómodas, las vergonzosas, las que implicaban reconocer mi propio rol en todo lo que había pasado, y descubrí que decirlas en voz alta, aunque dolía, las hacía menos pesadas, como si el secreto fuera lo que les daba masa, y nombrarlo las redujera a su tamaño real. Hubo una decisión que tomé en esa época y que en su momento me pareció pequeña, pero que con el tiempo entendí que era de las más importantes que había tomado en años. Dejé de salir con personas por las razones equivocadas. Suena obvio, pero no lo es. Cuando llevas toda la vida usando las relaciones como una forma de responderte preguntas que en realidad solo tú puedes responder. Cuando llevas toda la vida buscando en otro la confirmación de que eres suficiente, cualquier persona que se acerca con un poco de interés se convierte en una tentación enorme. Y yo había caído en esa tentación muchas veces, no por falta de inteligencia sino por exceso de hambre. Ese hambre vieja y profunda de quien creció con un lugar vacío que nunca se llenó del todo. Elegí quedarme sola un tiempo, no como castigo, ni como renuncia, sino como un acto deliberado de honestidad conmigo misma, para ver qué pasaba cuando no había nadie más en la ecuación, para conocerme sin el espejo de otra persona que me dijera quién era, y en ese espacio, algo que había estado dormido durante mucho tiempo despertó. Empecé a escribir, no el tipo de escritura funcional y contenida que había practicado en el taller donde conocí a Marcos, sino algo más instintivo y más desordenado. Escribía por las mañanas antes de que el día tuviera tiempo de imponerse, con el café todavía caliente y la ciudad todavía en silencio. Escribía sin plan ni objetivo, solo dejando que las palabras llegaran sin pedirles que fueran perfectas. Y lo que llegaba, casi siempre, no era sobre Rodrigo ni sobre Daniel ni sobre Marcos. Era sobre mi padre. Escribía sobre él con una libertad que nunca me había permitido antes, porque antes escribir sobre él significaba abrirle la puerta a algo que no sabía si podría cerrar. Escribía sobre la maleta pequeña y el giro en la puerta y la manera en que la luz de esa tarde quedó guardada en mi memoria con una precisión que ningún otro recuerdo de esa edad tiene. Escribía sobre los cumpleaños que pasaron sin una llamada, sobre las veces que inventé razones para su ausencia porque las razones inventadas dolían menos que el silencio real, sobre la niña que aprendió a no pedir demasiado para no arriesgarse, a recibir demasiado poco. Escribía para ella, para la niña que fui yo, no con lástima, sino con la ternura específica que sientes cuando entiendes que alguien hizo lo mejor que podía con lo que tenía, aunque lo que tenía no fuera suficiente. Un miércoles de febrero, casi un año y medio después del hospital, hice algo que no había planeado hacer. Me senté en el piso de mi sala, con todas las páginas que había escrito esparcidas alrededor y escribí una carta a mi padre, no para enviársela. Él llevaba años sin aparecer en mi vida y no tenía manera de encontrarlo aunque hubiera querido. La escribí para mí,
para decirle todo lo que la niña de 6 años no tuvo palabras para decir y que la mujer de 35 cargaba todavía. Le dije que su ausencia me había costado caro, no con rabia, sino con la precisión dolorosa de alguien que ha hecho las cuentas y conoce el total. Le dije que había buscado su mirada en la de 3 hombres que no eran él y que eso había sido injusto para todos, incluyéndome a mí. Le dije que lo había esperado durante años con una paciencia que nadie me había pedido tener, pero que yo me había impuesto como si esperar fuera una forma de amor. Y luego le dije algo que no sabía que iba a decir hasta que lo escribí, que lo perdonaba, no porque lo que hizo estuviera bien, no porque el daño no hubiera sido real, sino porque cargarlo ya no me servía, porque había entendido, gracias a mi madre, que él también venía de algún lugar, que también tenía sus propias heridas mal cerradas, y que el ciclo no había empezado conmigo ni tendría por qué terminar conmigo si yo no lo decidía conscientemente. Leí la carta en voz alta, sola en mi sala, con las páginas en la mano y la voz un poco temblorosa al principio y más firme. Después, y lloré, por primera vez desde aquella noche en el hospital, desde aquella primera noche en el piso del baño con los zapatos puestos, lloré de verdad, no el llanto contenido de quien intenta mantener el control sino el otro, el que viene de adentro, el que no pide permiso y no se detiene hasta que termina solo. Lloré por la niña que esperó en la ventana, lloré por la de 22 años, que corrió detrás de alguien que ya se estaba yendo, lloré por la de 27 que confundió la calma con el amor. Lloré por la de 34 en el piso de un baño aprendiendo en el peor momento posible que había estado mirando, hacia el lado equivocado todo el tiempo. Los lloré a todos. Me lloré a mí, y cuando terminé, me quedé un rato sentada en el silencio de ese miércoles por la tarde, con la carta en el regazo y una sensación extraña en el pecho que tardé un momento en identificar. Era liviandad, no euforia ni felicidad, ni ninguna de esas emociones grandes y ruidosas. Solo eso, la sensación física de que algo que había estado ahí por mucho tiempo ya no estaba, como cuando llevas horas cargando algo pesado y finalmente lo dejas en el piso y tu cuerpo tarda unos segundos en creer que no tiene que seguir sosteniendo el peso. Pasaron los meses, volví al taller de escritura, esta vez como instructora. Había empezado a dar clases casi sin planearlo, porque alguien que conocía al coordinador le había mencionado mi trabajo y el coordinador me había escrito preguntando si me interesaba. En otra época hubiera buscado razones para no hacerlo, hubiera sentido que no estaba lista, que no era suficientemente buena, que necesitaba más tiempo, más preparación, más algo. Pero algo había cambiado en mi manera de tomar decisiones. Había aprendido a distinguir entre el miedo que te avisa de un peligro real y el miedo que solo quiere mantenerte quieta. Y este era del segundo tipo. Dije que sí. El primer día entré al salón con las mismas sillas incómodas y la misma cafetera ruidosa, y sentí algo que no esperaba sentir, continuidad. Como si ese espacio que había guardado tanto dolor pudiera también guardar algo diferente ahora, como si los lugares no tuvieran una sola historia sino todas las que uno decide traerles. Había 12 personas ese primer jueves, distintas edades, distintos niveles, distintas razones para estar ahí. Les pedí que se presentaran, que dijeran su nombre y una sola cosa que esperaban encontrar en ese espacio. Cuando llegó el turno del hombre de la primera fila, dijo su nombre y luego dijo, quiero aprender a decir las cosas importantes de la manera correcta. Llevo años diciéndolas mal o no diciéndolas. Lo miré un momento, había algo en la manera en que lo dijo, sin pretensión, con esa honestidad directa de quien ya no tiene energía para las versiones ensayadas, que me hizo pensar que era alguien que había aprendido algo difícil y que todavía estaba en el proceso de integrarlo. No sentí que el tiempo se detuviera, no sentí el flechazo de las películas, sentí algo más sutil y más real, curiosidad. La misma curiosidad tranquila y sin urgencia que se siente cuando algo tiene potencial pero no necesitas apresurarte a descubrirlo. Seguí con la clase,
porque eso también era nuevo en mí, la capacidad de notar sin abalanzarme, de dejar que las cosas respiraran antes de decidir qué hacer con ellas, de no confundir el hambre con la señal. Antes de que terminara la sesión, mientras la gente recogía sus cosas y algunos se quedaban conversando, me di cuenta de que estaba sonriendo, no la sonrisa del baño del hospital, esa sonrisa de superviviente que no sabía bien qué celebrar. Esta era diferente, era la sonrisa de alguien que está presente, completamente presente, sin un ojo mirando hacia atrás buscando amenazas y, sin el otro mirando hacia adelante buscando salidas, solo ahí, en ese cuarto, en ese momento, siendo exactamente quien era. Si llegaron hasta aquí, quiero decirles algo antes de terminar. No les estoy contando esta historia para decirles que el dolor es necesario, porque no lo sé, no tengo manera de saber si había un camino diferente, si era posible aprender lo mismo con menos costo, si las 3 veces eran inevitables o si con otras herramientas en otro momento hubiera bastado con una. Lo que sí sé es esto: las 3 veces que me rompieron el corazón, yo participé de alguna manera. La primera vez corriendo detrás de algo que ya se había ido, la segunda vez confundiendo tranquilidad con profundidad, la tercera vez guardando en un cajón lo que necesitaba decir en voz alta, y esa participación, que durante mucho tiempo viví como una condena, terminó siendo lo único que me dio poder real sobre mi propia historia, porque las cosas que haces, aunque las hagas por miedo, aunque las hagas sin saberlo, aunque las hagas repitiendo un patrón que viene de más atrás que tú, son cosas que puedes dejar de hacer. La herencia no es el destino, el pasado explica pero no determina, y el amor real y honesto y que no requiere que te dobles hasta desaparecer para merecerlo, no es una recompensa que se gana siendo suficientemente buena, es lo que queda cuando finalmente dejas de tener miedo de perderlo. La tercera vez me salvó, no porque fuera la peor, aunque lo fue, sino porque fue la primera vez que, en lugar de buscar hacia afuera al responsable de mi dolor, tuve el valor de buscarlo adentro, y encontré, junto al miedo, algo que no esperaba encontrar: una mujer que llevaba años esperando que alguien la viera de verdad, y que finalmente, después de todo, había aprendido a empezar por verse ella misma.